Imagina por un momento, querido hermano y hermana, que estás frente a Dios, pero sientes algo en tu corazón. Es como un peso, una presión que no se puede explicar, pero que está allí, constante. Tal vez estás buscando paz en medio del caos. Tal vez estás luchando con una culpa que parece nunca desaparecer, o tal vez simplemente deseas estar más cerca del Creador, pero no sabes cómo. No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a bendecir grandemente a aquellos que buscan su camino con sinceridad. Hoy vamos a hablar sobre 5 actitudes que pueden transformar tu vida y atraer bendiciones divinas de manera poderosa. Durante años, el Papa Francisco nos enseña con profundidad sobre la verdadera humildad, la entrega de nuestro ser a Dios y cómo cada acción en nuestra vida cotidiana puede ser una expresión del amor divino. ¿Sabías que existen prácticas simples que, si se siguen, pueden abrir puertas a grandes bendiciones? Este no es un simple sermón, este es una invitación para que te profundices en la verdadera práctica de la fe y encuentres paz en medio de las adversidades. A lo largo de los próximos minutos, vamos a descubrir juntos las 5 actitudes que Dios bendice grandemente. Cada una de estas actitudes puede parecer simple, pero su impacto es eterno. No solo cambian la manera en que nos relacionamos con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Estas actitudes nos moldean para reflejar el amor de Cristo de manera tangible y transformadora. La primera actitud es una que muchos descuidan, la verdadera humildad. Tal vez estás pensando, ya sé lo que es ser humilde, pero ¿estamos viviendo una humildad que agrada a Dios? A veces, nuestra humildad es solo una fachada, una forma de ser vistos por los demás, pero Dios ve el corazón. Él nos engaña con apariencias. Lo que Él desea ver es una humildad que se manifiesta en las acciones cotidianas, que nos lleva a reconocer la soberanía divina en nuestras vidas. La verdad sobre la humildad se revela en las Escrituras y en los enseñamientos del Papa Francisco, quien dice: la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es el poder de reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Si te sientes pequeño o incapaz, sabe que la humildad ante Dios es el primer paso para alcanzar las bendiciones que Él desea derramar sobre tu vida. La segunda actitud que veremos, y que también es esencial para recibir las bendiciones divinas, es el arrepentimiento sincero. Arrepentirse no significa solo sentir remordimiento por nuestros pecados, significa una transformación profunda del corazón. Es mirar al pasado con sinceridad, reconocer los errores y con la gracia de Dios, caminar en la dirección de la conversión. Muchos de nosotros cargamos pesos pesados debido a pecados no confesados o rencores no sanados. Pero el arrepentimiento verdadero nos libera de esa prisión emocional y espiritual. Y cuando nos arrepentimos de verdad, somos tocados por la misericordia infinita de Dios, quien nos perdona y nos purifica. Ahora, cierra tus ojos por un momento e imagina la paz que sientes al liberarte de un peso que has estado cargando durante mucho tiempo. Eso es lo que trae el arrepentimiento genuino. No solo trae perdón, sino también renovación y restauración. Estas 2 actitudes iniciales nos preparan para la transformación, pero hay otras 3 actitudes que son igualmente importantes y que exploraremos en detalle en los próximos capítulos. A medida que las vayamos descubriendo, verás cómo la misericordia de Dios se extiende, trayéndote paz y bendiciones inesperadas. En el capítulo anterior, hablamos sobre la primera actitud que Dios bendice grandemente, la verdadera humildad. Ahora, profundicemos aún más en este concepto tan crucial para nuestro caminar espiritual. La humildad, como enseñó San Francisco de Asís, no es solo una virtud, sino un verdadero camino de santidad. Es el punto de partida para todo lo que Dios desea realizar en nuestras vidas.
La humildad no es solo un acto externo de agacharse ante los demás, sino una disposición interna de reconocer nuestra total dependencia de Dios. El Papa Francisco, en sus escritos, nos recuerda que la humildad no es una negación de nuestras cualidades o dones, sino un reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando nos humillamos ante su presencia, Él nos exalta y nos convierte en instrumentos de su gracia. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo se manifiesta la humildad en tu vida cotidiana? Tal vez sea en el momento de pedir perdón a aquellos que hemos lastimado, o tal vez en una oración sincera donde decimos: Señor, sin ti nada puedo hacer. Dios mira la profundidad de nuestro corazón. No se trata de gestos grandiosos o de una actitud pública, sino de una entrega genuina a Él en todo momento. Cuando cultivamos la humildad, reconocemos que no somos dueños de nuestro destino, sino instrumentos en las manos de Dios. Eso nos libera de la ansiedad, de la necesidad de control y del orgullo que tantas veces nos aleja de Él. La verdadera humildad es, por lo tanto, la clave para una vida de oración profunda y verdadera. Santiago 4:10 nos enseña: Humillaos, pues, delante del Señor, y Él os exaltará. Esto es una invitación para dejar de lado la arrogancia y colocarnos en una posición en la que Dios pueda actuar en nosotros. La humildad es libertad. Nos libera de la esclavitud del ego y nos permite vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. En este capítulo veremos cómo la verdadera humildad se traduce en actitudes concretas. La primera de ellas es reconocer nuestras limitaciones y confiar en Dios para aquello que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos situaciones en las que sentimos que no tenemos suficiente fuerza. Tal vez estés luchando contra una enfermedad, tal vez una situación financiera difícil, o tal vez un conflicto familiar. La verdadera humildad nos lleva a admitir que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en Dios, que es todopoderoso, para guiarnos. La historia de Santa Teresa de Ávila ilustra perfectamente esta actitud. Ella, que fue una gran mística y reformadora del Carmelo, pasó por un período de gran sufrimiento y prueba, pero nunca dejó de confiar en Dios. En sus dificultades, encontró un refugio seguro en su presencia. Ella escribía: Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no cambia, la paciencia todo lo alcanza. Dios nos pide que sigamos el ejemplo de humildad de figuras como Santa Teresa. Podemos aprender de ella a confiar en Dios, no por las cosas externas, sino por su fidelidad. En momentos de dificultades, debemos ser humildes lo suficiente para reconocer nuestra debilidad y permitir que Él nos fortalezca. Ahora, reflexiona sobre cómo esta actitud puede cambiar tu vida. La verdadera humildad permite que Dios entre en las áreas más profundas de nuestro corazón, aquellas donde muchas veces tratamos de esconder nuestras heridas. Cuando somos humildes, dejamos que Dios cure esas heridas y traiga verdadera transformación. Llegamos al segundo paso para recibir las bendiciones divinas, que es el arrepentimiento sincero. Cuando hablamos de arrepentimiento, no nos referimos solo a una simple solicitud de perdón o al remordimiento momentáneo. El verdadero arrepentimiento es una transformación profunda en el corazón, un cambio de mente y actitud que nos lleva al abrazo misericordioso de Dios. El arrepentimiento significa literalmente cambiar de dirección. No se trata solo de sentirse culpable por algo que hicimos, sino de reconocer el error, arrepentirse sinceramente y buscar la conversión. En su encíclica Misericordiae Vultus, el Papa Francisco afirma que la verdadera misericordia solo puede alcanzarse cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, con un corazón contrito. Dios es infinitamente misericordioso, pero para experimentar su misericordia necesitamos ser humildes lo suficiente para admitir nuestras fallas.
En el Antiguo Testamento vemos que el arrepentimiento es un tema constante. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos dice: «Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Aquí vemos la conexión entre el arrepentimiento y la sanación espiritual. Cuando nos arrepentimos, abrimos espacio para que Dios sane nuestras heridas y restaure lo que estaba roto. La historia de San Pedro nos ofrece un ejemplo conmovedor de arrepentimiento. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se sintió profundamente triste y arrepentido. Pero cuando encontró la mirada de Jesús, supo que la misericordia de Dios estaba allí para restaurarlo. Incluso siendo uno de los discípulos más cercanos de Cristo, Pedro cometió un grave error, pero su arrepentimiento fue genuino. En Mateo 26:75 leemos que, al recordar las palabras de Jesús, Pedro lloró amargamente. Este llanto no fue de tristeza sin esperanza, sino de un arrepentimiento que preparó el camino para el perdón y la restauración. ¿Cómo podemos poner en práctica el arrepentimiento sincero? En primer lugar, es importante hacer un examen de conciencia diario. Al final de cada día, detente por un momento y reflexiona sobre tus acciones, pensamientos y palabras. Si hay algo en tu corazón que necesita ser resuelto con Dios, confésalo. A menudo, la simple práctica de pedir perdón a Dios con un corazón contrito nos ayuda a liberar el dolor y la culpa que nos aprisionan. Una práctica espiritual eficaz es la confesión regular. La confesión no es solo un rito, sino una experiencia de encuentro con la misericordia de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados de manera sincera y con arrepentimiento genuino, Dios nos concede la gracia del perdón y nos fortalece para no caer nuevamente. Como dijo San Juan Pablo II, la confesión es el sacramento de la misericordia, de la reconciliación y de la paz interior. Por lo tanto, el arrepentimiento sincero es uno de los pasos más poderosos para recibir las bendiciones divinas. Al arrepentirnos de verdad, no solo somos perdonados, sino que también nos volvemos más receptivos a la gracia de Dios, permitiendo que Él transforme nuestras vidas y nos renueve completamente. Ahora, llegamos al tercer paso para recibir las grandes bendiciones de Dios, la confianza plena en Dios. Si alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto, habrás notado que a menudo nuestra relación con Dios está basada en lo que Él puede o no hacer por nosotros. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios va más allá de eso. No se basa en las circunstancias, sino en el conocimiento profundo de que Dios es fiel, justo y siempre está a nuestro lado. Confiar plenamente en Dios es saber que, incluso en las adversidades, Él tiene el control de todo. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, podemos descansar en su providencia, sabiendo que Él nos guía en cada paso. El Papa Francisco, en sus enseñanzas, enfatiza que la confianza en Dios es un pilar esencial de la vida cristiana. Nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, cuida de nosotros de una manera que a veces no entendemos, pero que siempre es para nuestro bien. En Proverbios 13, 5, 6, la palabra de Dios nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que confiar en Dios no significa solo pedir algo y esperar, sino reconocer que Él tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Incluso cuando las cosas no suceden como deseamos, la confianza en Dios nos asegura que Él está trabajando a nuestro favor, siempre. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de la confianza viene cuando enfrentamos momentos de dificultad y dolor. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que parecía no haber salida? En la que la oscuridad de la duda y el miedo parecía rodearte.
Esos momentos son, de hecho, una oportunidad para poner nuestra confianza en Dios de manera plena. La confianza plena en Dios también implica entregar nuestros miedos e inseguridades. Cuando estamos llenos de preocupaciones, no podemos escuchar la voz de Dios, que nos llama a la paz. El miedo nos hace mirar hacia nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, y nos hace olvidar que con Dios todas las cosas son posibles. Sin embargo, al confiar plenamente en Dios, tomamos la decisión de descansar en Él, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. La historia de Santa Clara de Asís ilustra poderosamente la confianza en Dios. Durante un periodo de guerra, los enemigos se acercaron al convento de Santa Clara. Ella, con un corazón lleno de fe, miró al Santísimo Sacramento y confió en que Dios la protegería. Milagrosamente, los enemigos retrocedieron y no pudieron invadir el convento. Para Santa Clara, el Señor fue verdaderamente su refugio y su fuerza. Si Santa Clara pudo confiar en Dios en un momento de gran peligro, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en nuestras dificultades cotidianas? Dios es un refugio seguro en todo momento y Él nunca nos abandona, incluso cuando la situación parece imposible. Como dijo el Papa Francisco, no debemos temer al futuro porque Dios está con nosotros, nos guía y nos protege con su misericordia. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta confianza plena en Dios? La oración es, sin duda, una de las maneras más poderosas de fortalecer nuestra confianza. Cuando oramos, le estamos diciendo a Dios, confío en ti. La oración diaria nos ayuda a recordar que incluso en medio de la incertidumbre, Dios es fiel. Además, es importante recordar que Dios ya tiene un plan para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. Eso nos da paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, la confianza plena en Dios es el tercer paso para recibir las bendiciones divinas. Cuando confiamos en Dios, no solo experimentamos su paz, sino que también nos volvemos más receptivos a sus bendiciones. Dios nunca falla y siempre está dispuesto a bendecirnos de maneras que superan nuestra comprensión. La confianza en su bondad y fidelidad nos permite descansar en su gracia. Llegamos al cuarto paso para recibir las bendiciones divinas, la generosidad en el corazón, o lo que se conoce en la enseñanza cristiana como la verdadera caridad. La caridad no es simplemente un acto de dar algo material, sino una disposición interior, una actitud del corazón que refleja el amor de Dios. En el Evangelio de Lucas 6:38, Jesús nos enseña, «Dad y se os dará, buena medida, recalcada, sacudida y desbordante, será dada a vuestro regazo, porque con la misma medida con que midáis, también os medirán». Dios nos llama a ser generosos con nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestros bienes. Pero ¿qué significa realmente ser generoso a los ojos de Dios? Para muchos, la generosidad está relacionada con hacer grandes donaciones o ayudar en momentos de crisis. Aunque esos actos son valiosos, la verdadera generosidad se manifiesta en el día a día, en pequeños gestos, en la disposición de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El Papa Francisco nos enseña que la generosidad es un reflejo del corazón transformado por la gracia de Dios. Cuando dejamos de lado lo que tenemos, ya sea material o emocionalmente, para beneficiar a otra persona, nos convertimos en canales de la gracia divina. La verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición de dar con un corazón puro. Dios no pide que demos lo que no tenemos, sino lo que está a nuestro alcance, y con eso Él nos recompensa con abundancia. El ejemplo de Santa Madre Teresa de Calcuta es uno de los más poderosos de generosidad. Ella dedicó su vida a los más pobres y necesitados, no solo dando lo que tenía, sino ofreciendo su corazón a los que sufrían. Ella decía,
No podemos hacer grandes cosas, solo cosas pequeñas con gran amor. Esta es la esencia de la verdadera generosidad. Dar lo mejor de nosotros mismos, con amor, en cada pequeño gesto. En cada acción generosa, ya sea en una sonrisa a alguien que está triste, en ayudar a un amigo que necesita apoyo o en donar algo de lo que tenemos, nos acercamos más a Dios. Cada acto de caridad es una oración silenciosa, una expresión del amor que Dios tiene por nosotros y que queremos compartir con el mundo. La generosidad de corazón va más allá del simple acto de dar bienes materiales. Significa estar dispuesto a escuchar, a apoyar, a dar de nosotros mismos en todas las situaciones. Muchas veces, la mayor necesidad que las personas tienen no es dinero o regalos, sino atención, comprensión y amor. Cuando tenemos generosidad en el corazón, estamos atentos a las necesidades de los demás y listos para ayudar de todas las maneras posibles. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Dios bendice a aquellos que son generosos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos recuerda: cada uno dé según lo que haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. La verdadera generosidad es la que proviene del corazón, que no busca reconocimiento, sino que se realiza porque sabemos que al ayudar al prójimo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, la generosidad en el corazón es un camino poderoso para atraer las bendiciones de Dios. No se trata solo de dar lo que sobra, sino de ofrecer todo lo que tenemos, con alegría, sabiendo que al hacerlo, estamos viviendo conforme a los mandamientos de Cristo. La verdadera caridad es una actitud diaria que refleja la abundancia de Dios, y Él siempre recompensa a aquellos que dan con un corazón puro y generoso. El quinto paso para recibir las grandes bendiciones de Dios es la oración persistente, una práctica que muchas veces se descuida o se olvida en medio de la prisa del día a día. Sin embargo, es en la oración continua y sincera donde encontramos la verdadera conexión con Dios, un lugar donde podemos escuchar su voz y ser guiados por su sabiduría. La oración no es solo una formalidad religiosa, es el alimento para el alma, la manera en que nos acercamos a Dios y buscamos su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración persistente en diversos pasajes. En Lucas 18:1-8 contó la parábola de la viuda persistente que no dejó de buscar justicia a pesar de la indiferencia del juez. Jesús dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, aunque parezca tardar en responderles. Lucas 18:6-7. Aquí, Jesús nos enseña que la oración persistente es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en la bondad y justicia de Dios, incluso cuando las respuestas no llegan en el momento que esperamos. La oración persistente es más que simplemente pedirle a Dios algo. Es una práctica continua de entrega y confianza. Cada oración es una entrega a Dios, una invitación para que Él se haga presente en nuestra vida de manera más plena. A menudo queremos que Dios nos atienda de inmediato, pero la oración persistente nos enseña que a veces la espera es parte del proceso de nuestra transformación espiritual. La oración no se trata solo de lo que pedimos, sino de lo que Dios desea enseñarnos durante el tiempo de espera. San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar constantemente en oración formal, sino que nuestra vida debe ser una conversación constante con Dios. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento, durante el trabajo, en las tareas cotidianas, mientras cuidamos de la casa, mientras cuidamos de los hijos. Cada momento es una oportunidad para comunicar nuestro corazón a Dios y recibir su paz.
La oración persistente no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces oramos por algo, pero no vemos la respuesta inmediatamente. Esto puede llevarnos a la frustración o el cansancio. Sin embargo, la oración persistente es un ejercicio de fe que nos prepara para recibir la respuesta de Dios en el momento justo. Como Jesús dijo en Mateo 7:8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esta promesa de Dios nos recuerda que Él siempre escucha nuestras oraciones y que la respuesta vendrá, aunque no sea en el tiempo que esperamos. Un ejemplo poderoso de oración persistente es la vida de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Durante años, ella oró fervorosamente por la conversión de su hijo, que vivía alejado de la fe. Aunque enfrentaba grandes desafíos y frustraciones, nunca desistió de su oración. Santa Mónica confiaba en que en Dios todo era posible. Su persistencia en la oración fue recompensada cuando Agustín finalmente se convirtió en uno de los más grandes santos de la Iglesia. Su historia es un testimonio del poder de la oración persistente que, aunque parezca demorar, es eficaz y poderosa ante Dios. La oración persistente no es solo una herramienta para conectarnos con Dios, sino también un medio para fortalecernos espiritualmente. Cuando oramos, estamos recordando a nuestra alma que no estamos solos. Incluso en medio de las dificultades, la oración nos ayuda a mantenernos firmes y confiados de que Dios está a nuestro lado. Cada oración es un paso hacia la paz interior y la confianza en su providencia. ¿Cómo podemos cultivar una vida de oración persistente? En primer lugar, es importante establecer un tiempo diario para la oración. Puede ser al comienzo del día, antes de dormir o en cualquier momento que sea conveniente, pero es crucial reservar ese tiempo especial para estar con Dios. Además, podemos usar las escrituras, los salmos o oraciones tradicionales, como el rosario, para ayudarnos a mantener una conexión constante con Dios. Recuerda también que, incluso en tiempos difíciles, Dios está escuchando. No importa cuánto tiempo tarde para que llegue la respuesta, lo más importante es que sigamos buscando su presencia en oración. Llegamos al último paso para recibir las grandes bendiciones de Dios, la acción combinada con fe. En este capítulo exploraremos cómo la fe, cuando se combina con acciones concretas, se convierte en el motor que impulsa la manifestación de las bendiciones divinas en nuestra vida. La verdadera fe no es una fe pasiva, sino una fe que se traduce en obras. Como nos enseña Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Dios nos llama a actuar, no solo a esperar. La fe es la confianza en lo que no vemos, pero la acción es la expresión de esa fe. Muchas veces oramos y esperamos un cambio, pero olvidamos que la verdadera fe debe ser acompañada de acciones que alineen nuestras vidas con la voluntad de Dios. No podemos esperar un milagro sin estar dispuestos a hacer nuestra parte. Como dice San Pablo en Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. La fe activa es una fe que trabaja, que actúa en conformidad con las promesas de Dios. Cuando realmente creemos en las promesas divinas, no nos quedamos quietos, esperando que las cosas sucedan por sí solas. Al contrario, tomamos decisiones que reflejan nuestra confianza en Él. Esto puede manifestarse de diversas maneras, ya sea en el trabajo, en la vida familiar, en las relaciones interpersonales o incluso en la manera en que manejamos las dificultades y pruebas. Un claro ejemplo de esto es la historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, registrada en Mateo 9:20-22.
Ella había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años, pero no dejó de buscar la sanación. Ella creía que si tocaba a Jesús sería curada. Y de hecho Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Su fe no fue solo una creencia pasiva, sino una acción activa, un gesto que expresó su confianza en el poder de Dios. Su fe fue lo que la curó, pero fue su acción de tocar a Jesús lo que hizo que esa sanación se concretara. Esta historia nos enseña que la fe no es solo una creencia interior, sino algo que se refleja en nuestras actitudes externas. Dios quiere ver nuestra fe en acción, y eso es lo que abre las puertas a sus bendiciones. Cuando estamos dispuestos a actuar en fe, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas de manera poderosa. Él se complace cuando confiamos lo suficiente en Él como para actuar, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Además, la acción combinada con fe también implica perseverancia. Muchas veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan inmediatamente, pero eso no debe desanimarnos. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: «Porque necesitáis de perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La perseverancia es un componente crucial de la fe, ya que nos mantiene firmes, incluso cuando el camino parece largo o los obstáculos parecen insuperables. Otro ejemplo inspirador de fe combinada con acción es la vida de San José, el padre adoptivo de Jesús. Cuando recibió el anuncio del ángel de que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, José podría haber actuado con desconfianza, pero en lugar de eso, creyó en las palabras de Dios y actuó con fe, tomando a María como su esposa y protegiendo al Hijo de Dios. Su acción en fe demostró su obediencia y confianza en Dios, y se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la fe debe ir acompañada de acciones de obediencia. Así, la acción combinada con fe es lo que nos permite ver las bendiciones de Dios manifestarse en nuestras vidas. Dios no solo quiere que confiemos en Él, sino que también actuemos, alineando nuestras acciones con su voluntad. Él siempre actúa a nuestro favor, pero también nos llama a colaborar con Él, actuando con base en la fe que tenemos en Él. Entonces, ¿cómo podemos practicar la fe activa en nuestras vidas? Lo primero es preguntarnos: ¿qué está Dios pidiéndome hacer en mi vida ahora? Esto puede significar dar un paso de fe en algo que hemos estado posponiendo, como iniciar un nuevo proyecto, pedir perdón a alguien o dar una contribución a una causa en la que creemos. La acción de fe a menudo comienza con pequeñas decisiones que, cuando se hacen con confianza en Dios, se convierten en pasos hacia grandes cambios. También es importante recordar que la acción combinada con fe no significa actuar con prisa o de manera impulsiva, sino actuar con sabiduría y discernimiento. En todo, debemos buscar la dirección de Dios en oración, pidiendo su guía para cada paso. Hemos llegado al final de este recorrido sobre las actitudes que Dios bendice grandemente. Cada paso que hemos explorado: humildad, arrepentimiento sincero, confianza plena, generosidad en el corazón, oración persistente y acción combinada con fe, nos enseña que la vida cristiana es más que palabras. Es una práctica constante, diaria, que transforma nuestro corazón y nuestra manera de vivir. La verdadera humildad nos permite reconocer que dependemos totalmente de Dios para todo. El arrepentimiento sincero abre espacio para que su misericordia nos purifique y nos restaure. La confianza en Dios, inquebrantable y constante, nos asegura que Él nunca nos abandona, incluso en los momentos difíciles. La generosidad, tanto material como emocional, nos acerca más a Dios y nos ayuda a reflejar su amor en el mundo. La oración persistente es el medio por el cual mantenemos nuestra comunión con Él, sabiendo que Él escucha y responde, aunque el tiempo de respuesta no sea el que esperamos.
Y la acción combinada con fe es el paso que nos hace actuar, no solo esperar, confiando en que Dios nos guiará en cada movimiento. Ahora es el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido. El verdadero cambio comienza dentro de nosotros y se refleja en nuestros actos diarios. Al vivir estas actitudes, verás la paz de Dios manifestarse en tu vida de una manera profunda y transformadora. No es un viaje fácil, pero es el viaje que nos acerca a Dios y nos lleva a una vida plena, con la certeza de que Él está a nuestro lado en cada paso. Te invito a reflexionar sobre estas actitudes y a hacer un compromiso sincero con Dios, que la humildad, el arrepentimiento, la confianza, la generosidad, la persistencia en la oración y la acción de fe sean prácticas constantes en tu vida. A medida que tomas estos pasos, las bendiciones de Dios comenzarán a manifestarse de maneras inesperadas, trayendo paz y renovación espiritual. Al final, te pido que compartas en los comentarios cómo estas palabras tocaron tu corazón. Si sientes que este mensaje puede bendecir la vida de alguien, compártelo. Y, al suscribirte al canal Ecos de Fe, recibirás más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y acercarte cada vez más a Dios.